Hoy tenemos con nosotros un invitado que empezó como un chico tímido y actualmente tiene el blog de mayores visitas en habilidades sociales en español. Es conferencista y se acaba de estrenar como autor. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Pau Forner Navarro. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y con toda la audiencia que nos está viendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, un placer. Oye, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca, por favor. Pues básicamente lo has expresado muy bien tú. Yo toda mi vida he sido una persona muy tímida, muy introvertida. Es distinta la timidez y la introversión, pero bueno, yo tenía las dos cosas y mi trasfondo es muy científico y entonces lo que hice fue empezar a buscar las claves científicas que había detrás de la timidez, de la introversión, de las habilidades sociales, ¿no? Estuve muchos años formando, estudiando y al final decidí empezar un blog que se llama habilidadsocial.com, donde explico pues, claves para vencer la timidez y conseguir una personalidad más carismática, siempre con estrategias científicas, ¿no? Que es un poco lo que diferencia a este proyecto de todo el resto de proyectos que hay por ahí. Y nada, actualmente pues estoy muy contento, acabo de sacar un libro, como también has dicho, con Editorial Planeta, que es Dirige tu vida. Y bueno, puedo decir que mi vida ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Ahora, pues fíjate, de no poder ni salir delante de mis compañeros de clase a presentar algo en la pizarra, a tener que dar conferencias delante de 300 o 400 personas. Entonces, estoy muy contento, muy satisfecho y nada, voy a intentar aportar el máximo valor a tu audiencia. Hombre, muchísimas gracias. Estoy seguro que así va a ser. ¿Cómo te describirías en 5 palabras? Esta pregunta es la más difícil de todas, las que creo que va a haber hoy, porque cada vez me describo de una forma distinta. Yo creo al final que las personas somos cambiantes y según el momento en que me pilles me puedo describir de una forma u otra. Yo creo, más que en 5 palabras, yo me describiría como una persona obsesiva, muy obsesiva, pero esto también me da una parte buena que es perseverante. Es decir, soy obsesivo, pero perseverante. Soy curioso, pero también muy desorganizado, ¿vale? Entonces yo creo que esta polaridad, ¿no? El hecho de ser muy obsesivo, muy curioso, muy perseverante, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, cuando me meto en un proyecto, la verdad es que solo pienso en eso. Cuando me pongo a estudiar, solo pienso en eso. Pero a la vez siento a veces de que me estoy perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces tengo esa dualidad, pero lo mejor de todo creo yo que es que he aprendido a convivir bien siendo quien soy. Ya no lucho para ser otra persona. Ahora intento disfrutar de quién soy. Es de la parte... Si le quieres llamar conformista, podríamos decir. Es el resumen. No, pero es importantísimo disfrutar, ¿no? De estar presentes en lo que estamos haciendo y vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo siempre creo, o sea, me encuentro muchas personas que están obsesionadas en cambiar ellas, porque tienen problemas, porque tienen miedos, porque no se sienten a gusto. Y yo creo que cambiar es muy difícil, y realmente tienes que pasar por una experiencia personal bastante fuerte para cambiar. Yo creo que más que cambiar, lo que deberíamos hacer todos es aceptar. Aceptar quiénes somos y en base a eso sacar nuestros puntos fuertes. Es decir, si yo te he dicho que soy obsesivo, que es mi parte negativa, eso también me da una parte positiva muy buena, que es que soy perseverante. Entonces, no lucho contra el hecho de que sea una persona obsesiva, sino que me beneficio del hecho de que soy muy perseverante. Y lo intento ver siempre la parte positiva de mí mismo, aunque hay días que, como todo el mundo, solo ves cosas negativas, pero bueno. Hay días buenos y malos. Oye, ahorita mencionabas, ¿no? Que tú empezaste con un problema de timidez grave y fue por lo que fuiste entrando en todo esto y fuiste investigando. Sí. ¿Qué es la timidez? ¿Es falta de confianza o qué es? La timidez, existen muchos tipos de timidez. Yo no diría que es falta de confianza, porque la confianza es un concepto muy abstracto, del que luego seguramente me gustaría explicar algo más. La timidez puede ser es un concepto social, es decir, yo puedo ser tímido delante de una audiencia que no me conozca, como cuando tengo que hablar en público, y a lo mejor no soy nada tímido con mis amigos, ¿vale? Y hago locuras, me lo paso bien. Entonces, la timidez no es tanto una falta de confianza, porque hay gente con mucha confianza, pero que es extremadamente tímida, y te podría poner ejemplos como Beyoncé, la cantante, que tú la ves ahí encima en el escenario y realmente es una persona que te desprende confianza, pero luego
también es muy tímida. Cuando la entrevistan o tal, pues la verdad es que la mujer pues se nota que es tímida. Entonces yo no lo considero tanto una falta de confianza, sino el miedo en algún momento a no cumplir con tus propias expectativas y las de los demás. Es decir, si yo me pusiera delante de una clase, si yo soy tímido, pero me pones delante de una clase de niños de 5 años para dar una explicación, seguramente no me comportaré como un tímido, ¿no? Pues porque son niños de 5 años y por muy mal que lo haga, por muchas tonterías que diga, seguro que si los doy caramelos, al final me van a aplaudir. Entonces la timidez es un concepto un poco abstracto, pero al final responde al hecho de que en ciertas circunstancias queremos cumplir con las expectativas de los demás y con nuestras mismas, y nos da miedo no poder hacerlo. Pero hay gente con mucha confianza para hacer otras cosas, como conducir un coche, hablar en público, que en otras circunstancias es tímida. Entonces no hay un concepto global de timidez ni de confianza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Arturo? Que la timidez no hay que vivirla como un problema. Mucha gente lo vive como un problema. Es un problema si realmente te limita y hace que te quedes encerrado en tu casa y no salgas nunca de tu casa. Pero la timidez la puedes jugar. La timidez, como te decía antes, tiene su parte positiva. De hecho, hay un libro maravilloso que no habla de timidez exactamente, sino de introversión, que es de Susan Cain, que se llama Quiet, el poder de los introvertidos, que dice esto, que muchas de las grandes personalidades que han cambiado el mundo era gente muy introvertida y muy tímida. ¿Y qué hicieron? Supieron sacar lo mejor de esa parte. La gente tímida suele ser personas más reflexivas, más creativas. Entonces, todas estas personas como Einstein o como Mozart, todo eso, eran personas muy tímidas, pero muy creativas. Entonces, en lugar de luchar contra eso, saquémosle provecho. Oye, ¿y la clave qué es? ¿Aceptarse como tal? La clave, aceptarse es difícil, ¿no? Sobre todo cuando tú y yo a lo mejor lo podemos decir pues porque estamos, tienes tus hijas, tus hijos, tú tienes una familia, vivimos bien y tal. Cuando hay momentos, o sea, hay gente que le cuesta aceptarse, ¿no? Pues porque acaba de salir de un divorcio, no se puede ver con su familia, les han despedido el trabajo, entonces en esos momentos es realmente cuando te pones más a prueba, ¿no? Yo no diría que la clave es aceptarse, pero para aceptarse lo que tienes que hacer es aceptar tus emociones, ¿vale? Y esto es un concepto que yo creo que en el futuro va a ir cambiando mucho. Hasta ahora nos han dicho que tenemos que controlar nuestras emociones, ¿eh? Es decir, que si tú te sientes mal, que eso no puede ser, que tienes que aprender a ver la vida con una sonrisa, a ver lo mejor, a ver en los momentos difíciles, a ver lo bueno. O sea, como que tus emociones negativas son malas, las tienes que bloquear y desterrar, y lo que tienes que hacer es centrarte en las positivas. Y eso se ha demostrado, además se ha demostrado científicamente, que intentar bloquear las emociones negativas lo que hace es que no desaparezcan, sino que vuelvan con más fuerza. Es imposible bloquear las emociones sencillamente porque son un mecanismo evolutivo. Entonces, están allí para algo, y son un proceso inconsciente que no puedes controlar. Entonces, antes, para aceptarte a ti mismo, sobre todo, tienes que aprender a aceptar tus emociones. Una vez aceptas tus emociones, te aceptarás a ti mismo. Okay. Oye, sí, no, definitivamente no. Oye, entonces, ¿y qué es la confianza entonces? ¿Qué es la confianza en uno mismo? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La confianza solo se consigue actuando. No existen las personas confiadas porque sí, ¿vale? Lo que ocurre es que mucha gente confunde el orden de los términos. Creen que para hacer algo, por ejemplo, pongamos el caso de hablar en público o de ir a una reunión de networking solo o lo que sea, creen que tienen que sentirse confiados antes de actuar. Es decir, tienen que sentir confianza, entonces, si me siento seguro, podré hablar en público. Mientras me siga sintiendo nervioso o tembloroso y tal, seguro que hago el ridículo, ¿no? Entonces, esperan que los actos de confianza les permitan actuar. Y eso nunca funciona así. Eso es falso. O sea, toda nuestra vida llevamos haciendo lo contrario, pero la gente se ofusca en que sea así. Nadie puede conseguir confianza sentado en un sofá de su casa leyendo un libro, la confianza suficiente pues como para esto, para hablar en público o lo que sea. No va así. No son los sentimientos de confianza y después los actos. Son los actos y después los sentimientos. Es decir, tú cuando aprendiste a ir en bicicleta, seguro, como yo, que no estabas en casa, no te quedaste una semana en casa leyendo libros de cómo montar en bicicleta. ¿Verdad que no? Lo que hiciste fue, con miedo, con temor, por si te caías, te subiste a la bicicleta, te pusiste a pedalear y a medida que pedaleabas,
te fuiste sintiendo más confiado. Entonces es algo que ya hemos hecho. O sea, la confianza, nunca tenemos que esperar a sentirnos confiados antes de actuar, porque si no nos quedaremos esperando siempre. La confianza viene cuando se actúa. Es decir, si yo tengo que dar una charla en público y me siento inseguro, la única forma en la que me voy a poder sentir más seguro es dando la charla en público. Primero los actos y después los sentimientos. Entonces la confianza es el simple hecho de actuar. Hay gente que actúa sin confianza. Yo cuando tengo que dar una conferencia en público, no sé si a ti te pasa algo parecido, Arturo, yo nunca me siento seguro. Siempre estoy nervioso, siempre. Y siempre tengo miedo de no saber qué decir y de cometer un error y de quedarme en blanco. Y mira que he dado charlas. ¿Pero qué hago? Acepto que esas emociones van a estar ahí. Sé que siempre antes de dar una charla me va a venir ese miedo a comer la cabeza. Y no voy a poder hacer nada por evitarlo. Entonces, como ya sé que va a venir, lo acepto. Digo, vale, ya está aquí otra vez mi miedo. Da igual, voy a hacer la charla. Y doy la charla con miedo, temblando, todo lo que quieras, pero la doy. Y a medida que voy dando charlas, pues cada vez ese miedo me martiriza menos, como si dijéramos. Entonces, la confianza simplemente es el hecho de actuar sin confianza. Okay, es tomar acción, punto, ¿no? O sea, no hay más. La confianza es tomar acción sin confianza. Eso es la confianza. Okay. Muy bueno. Ahorita que mencionaste miedo, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán, el miedo al rechazo, son los principales frenos para mucha gente, para muchos emprendedores incluso, ¿no? Hay gente con muy buenas ideas, pero el miedo a fracasar, ¿no? O el miedo a que se burlen de él, los detiene muchas veces, ¿no? ¿Hay forma de superarlos? No. No, sí que hay forma de superarlo, pero es como lo que te he dicho ahora, es decir, todo el mundo antes de emprender siente miedo. Y si no, que venga aquí la primera persona que haya emprendido por primera vez sin miedo y me lo diga, porque la invito a cenar esta noche mismo. Todo el mundo siente miedo antes de emprender. El hecho, o sea, lo que diferencia a las personas que pese a sentir el miedo deciden actuar, son dos cosas. La primera es que aceptan que ese miedo va a estar siempre ahí. ¿Vale? Tienes que saber, no, el miedo, como te decía antes, no se puede bloquear. El miedo es inconsciente y por mucho que nos digan que podemos bloquearlo y que podemos ser dueños de nuestros pensamientos y todo eso, eso no es cierto y se ha comprobado ya empíricamente. El miedo siempre va a venir. Por mucho que hables en público, siempre te vas a sentir al principio con miedo. Entonces, las personas que emprenden aceptan que van a tener miedo. Aceptan que al principio no lo van a controlar todo. Aceptan que hay un porcentaje de incertidumbre que puede ser que les haga fracasar. Lo aceptan y saben que hagan lo que hagan, eso va a estar siempre ahí. Una vez lo aceptas, te liberas. Te liberas y entonces, como ya sabes que no lo puedes cambiar, pues te liberas, ¿no? Entonces lo haces. Y el segundo punto es que son conscientes de que no todo depende de ellos. Es algo que también se nos ha vendido mucho, como el pensamiento positivo, ¿no? De que si piensas mucho en una cosa o si visualizas mucho aquello, acabará produciéndose. A mí me sabe mal decir esto porque sé que hay gente que el pensamiento positivo le gusta mucho, pero tampoco es cierto. Es decir, cuando se cogen estudios y se cogen dos grupos de personas y a un grupo se les hace visualizar sus metas y al otro no, al cabo de una semana lo que se ha visto es que el grupo que no ha visualizado sus metas las ha conseguido más que el otro grupo. ¿Vale? Es por un tema psicológico complicado, pero lo que quiero decir es que no todo está bajo nuestro control. Tú puedes emprender y puedes fracasar, pero eso no significa que tú seas un fracasado. Eso puede ser que la moneda se devalúe, que salga un competidor justo antes que tú, que realmente no hayas afinado tu idea. ¿Vale? Entonces, hay 50.000 formas de fracasar que no tienen nada que ver contigo. De hecho, no es, o sea, las historias de emprendedores que se han arruinado antes de triunfar, como por ejemplo Bill Gates. Bill Gates lanzó un proyecto, creo en su momento, hace muchos años, cuando todavía no era famoso, para contar el tráfico. O sea, empezó una empresa que lo que hacía era tenía un sistema que recogía cuántos coches pasaban por la carretera en un momento determinado. Y lo empezó a vender a las ciudades. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que en ese momento se formó un proyecto nacional en Estados Unidos que recogía fondos de
los impuestos, o sea, que no le costaba nada a las ciudades, precisamente para eso, para contar los coches que cruzaban la carretera. ¿Qué pasa? Que Bill Gates tenía un servicio bueno, pero de pago. Y en ese momento apareció un servicio igual, gratis. Se arruinó. Su empresa se fue al garete. ¿Esto significa que Bill Gates es un fracasado? Pues yo creo que no. Yo creo que es un tío que ha tenido mucho éxito, pero siguió adelante porque entendió que no era responsabilidad enteramente suya el haber fracasado, sino que hay 50.000 cosas que no dependen de nosotros que nos pueden llevar a fracasar. Entonces, la gente que tiene mucho miedo al fracaso suele ser gente que cree que todo lo que le pasa depende de él. Y es gente, mira, precisamente es gente que suele ser tímida, que es un poco también el mismo concepto, ¿no? Yo les diría, Arturo, a esta gente que tiene tanto miedo a fracasar, que viajen, que se vayan a ver mundo, porque entonces se darán cuenta de que no hay tantas cosas que dependen de nosotros. Sí, cuando andas de viaje te queda claro que muchas cosas están fuera de tu control, ¿no? O sea, el clima, los horarios, las huelgas, todo, ¿no? Todo, la gente que te encuentras, la suerte que tienes, todo. Y ves gente que, por mucho que haga bien las cosas, no sé qué, no tiene su vida bajo control. Entonces eso te da mucho bagaje y mucho conocimiento. Cierto. Sí, el Dalai Lama dice, aceptación no es resignación. Correcto. Entonces, simplemente acéptalo y ya haz algo al respecto, ¿no? Y trabaja en eso. Correcto, acéptalo y sigue. Correcto. Sí. Muy bueno. Oye, relacionarnos, ¿no? Con otras personas finalmente es la base de la sociedad finalmente y buena parte del éxito, ¿no? Como personas, como empresarios de los negocios, ¿no? Hacer networking, hacer equipos de trabajo, hacer redes de trabajo. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos cuando conocemos a alguien? ¿Cómo nos autolimitamos en ese aspecto? Es una pregunta también complicada porque daría para mucho, pero yo creo que básicamente el error que cometemos es confundir lo que es el carisma con el interés. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la gente se cree que para causar una buena primera impresión, lo que tiene que hacer es impresionar. Es decir, imagínate que tú y yo no nos conocemos, entonces coincidimos en una reunión de networking o lo que sea, y yo me acerco y nos presentamos, hola, ¿qué tal? Y yo te empiezo a contar mis proyectos, mis éxitos, lo muy bien que estoy haciendo no sé qué, lo bien que me va con no sé cuántos. Yo a lo mejor estoy creyendo que de esta forma soy carismático, ¿no? Porque tú seguramente me irás diciendo, ostras, qué guay, qué bien, no sé qué. Es todo lo contrario, es decir, la gente no se siente bien tú no te sientes bien cuando yo te cuento mis éxitos. Tú te sientes bien cuando tú me cuentas los tuyos. Y esto es un error que comete mucha gente. Creer que para ser carismático tienes que ser extrovertido y hablar mucho y ser el rey de la fiesta. Y eso es falso. El carisma se compone de dos cosas. De la competencia. La competencia es lo bueno que seas en algo. Es decir, no podrás admirar a una persona que no sabe hacer nada o que lo hace todo mal. Es difícil admirar a este tipo de personas. O sea, las personas carismáticas son personas que tienen competencia o que demuestran que son competentes en lo que hacen. Y que tienen confianza o que se sienten cómodas haciendo eso. Pero el otro componente es la cercanía. Es decir, para que una persona sea carismática tiene que ser competente, pero cercana a la vez. Si no es un tirano, si no es un jefe, si no es Hitler, ¿vale? Es un tío con mucho poder, muy competente, pero nada cercano. Totalmente frío, totalmente distante. Entonces, las personas carismáticas son aquellas que, pese a tener poder, sabes que estarían dispuestas a compartirlo contigo, por ejemplo. La primera pregunta que nos hacemos siempre cuando conocemos a alguien es, ¿puedo respetar a esta persona? Es decir, ¿esta persona es competente? Y la segunda es, ¿puedo confiar en esta persona? Es decir, ¿esta persona es cercana? Si la respuesta a las dos preguntas es sí, eso es el carisma. ¿Vale? Entonces, si yo solo demuestro competencia y te vengo a hablar a ti de lo bien que lo hago, la parte de cercanía estará muy baja. Tengo que demostrar algo de competencia, pero sobre todo cercanía. Y tengo que interesarme por ti, para que tú te sientas bien. Porque si tú te sientes bien, ¿tú cuándo te sientes bien? Cuando hablas de tus éxitos, como todo el mundo, a todos nos gusta hablar de nosotros. Si tú te sientes bien cuando estés conmigo, asociarás esa sensación a mí. Pero, hostia,
No sé por qué, pero cuando yo estoy con Pau, estoy bien, estoy a gusto. Qué carismático es Pau, ¿sabes? Entonces, cuando conocemos a gente tenemos que intentar o sea, no hablar del tiempo, no contar solo nuestros éxitos. Tenemos que intentar interesarnos por lo que hace sentir bien a esta persona. ¿Y qué suele hacer sentir bien a la gente? Los hobbies. Los hobbies, o si es un emprendedor por su proyecto, pero los hobbies suelen ser algo que a todo el mundo le gustan y le apasiona hablar de ello. Ojo, Arturo, no quiero decir que solo tenga que hablar la otra persona. Es el típico error que viene después, que es que solo te pregunto y se convierte eso en un interrogatorio. No, tú me cuentas, pero yo también te cuento de mí. Tú me dices, oye, pues soy Arturo, soy emprendedor, tengo una escuela de nuevos negocios, tal, no sé qué. Qué guay. Pues mira, pues yo he montado un blog y tal. O sea, yo no espero a que tú me preguntes para responder, sino que yo también contribuyo con información. Fundamentalmente, a grandes rasgos, esa es la forma de generar más conexión con las personas y que nos vean más carismáticos cuando nos conocen. Es mostrar interés, ¿no? Es mostrar interés por la otra persona, entonces. Sí, mostrar interés sin solo mostrar interés. Mostrar interés, pero bueno, o sea, favoreciendo que hable de lo que le gusta, pero también contar cosas nuestras. Porque si no, generaremos mucha cercanía. Si yo muestro interés y solo hablas tú, generaré mucha cercanía, pero ninguna competencia, porque no me conoces. No sabes a lo que me dedico, lo que hago, los éxitos que tengo, no lo sabes. Entonces, hay que balancear. Yo te cuento lo que hago, pero también me intereso por ti. Entonces, ya estamos hablando no nada más de carisma, sino de comunicación, ¿no? O sea, yo recibo y yo te doy información, ¿no? Exacto. ¿Hay alguna fórmula para que nos podamos comunicar mejor? Sí, hay varias. A mí, yo básicamente recomiendo una fórmula que yo le llamo comunicación empática, que tiene bastantes paralelismos con la asertividad, ¿vale? La comunicación empática lo que hace es consigue que las demás personas empaticen con nosotros. ¿Cuál es el mayor problema de la comunicación hoy en día en cualquier sitio? En que hablamos solo de hechos, ¿vale? Y eso no permite que nos conozcamos. Si yo te digo, Arturo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu hobby? ¿Tú qué me dirías? Para mí es para mí es la lectura y el cine, definitivamente. Muy bien, perfecto, ¿vale? Entonces, me has hablado de hechos, ¿eh? Ahora lo estamos haciendo así poco, pero me has hablado de hechos. Y si tú me preguntaras a mí, pues yo te diría, pues mira, a mí me gusta, yo leo también y voy a natación, nada, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Solo hemos hablado de hechos, pero no hemos hablado de lo más importante, que es ¿qué nos hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir a ti el cine? ¿Qué te hace sentir a ti leer un buen libro? ¿Te inspira? ¿Te emociona? ¿Te nutre de conocimientos? El cine, ¿qué te hace? ¿Te hace soñar? ¿Te ilusiona? No sé, te arranca de tu rutina diaria. Entonces, siempre nos comunicamos en base a hechos. Yo hago esto, yo hago lo otro, pero nunca hablamos de lo que nos hace sentir. ¿Por qué es tan importante hablar de lo que nos hace sentir? Por dos motivos. Uno, porque las emociones se contagian. Es decir, si yo cuando me preguntas qué me gusta, yo te digo que me gusta leer porque porque siento que me estoy nutriendo de conocimientos y que eso es algo que voy a llevar toda la vida conmigo, a diferencia de cualquier otra cosa, que coma, que compre o no sé qué, es algo que me va a acompañar para siempre y eso me hace sentir feliz y nutrido, y yo de alguna forma te estoy contagiando esa emoción a ti. O sea, tú me entiendes mejor porque se te contagia y dices, te entiendo, Pau, porque yo a lo mejor no es cuando leo un libro, sino cuando veo una película, da igual, pero entiendo esa sensación, ¿vale? Te la contagio. Y la otra es porque hablando de mis emociones, lo que voy a conseguir es que me conozcas mejor. ¿Y qué ocurre siempre? Que nos gustan más, nos caen mejor aquellas personas a las que creemos que conocemos. Esto es un principio de influencia, de Cialdini, que tiene 6, este es el grado. Básicamente se basa en la semejanza, es decir, nos gustan más las personas que se parecen a nosotros.
y que conocemos mejor también. Entonces, si tú crees que me conoces mejor, te caeré mejor. Y la mejor forma de conocerse, de darme a conocer, es hablando de mis emociones, porque es algo muy personal. Es algo muy que tú también lo has vivido. A lo mejor a ti no te gusta nadar, pero sí te digo que me gusta, que a mí nadar me gusta porque es mi oasis diario, mi momento de tranquilidad, el momento en que solo me escucho a mí mismo. Y ni eso, porque dejo vagar la mente. Tú a lo mejor dices, a mí no me gusta nadar, pero sé a qué sensación te refieres, porque a mí me ocurre lo mismo cuando me voy a pescar. Y allí ya me estás encontrando un punto en común conmigo. Entonces, la mejor forma de comunicarse, que se llama la comunicación empática, lo he resumido muy rápido, Arturo, pero básicamente es, cuando hables de un hecho, añadir la emoción detrás de ese hecho. Si yo te digo que he empezado un blog, no te digo, he empezado un blog, no, o un negocio digital, no. Estoy muy ilusionado porque acabo de empezar mi negocio digital, es algo que llevaba años esperando y realmente me hace sentir que por fin estoy tomando las riendas de mi vida. Ahora cuéntame tu negocio, ¿vale? O sea, tú ahora ya estás, o sea, imagina, o sea, fíjate la diferencia entre esto y decir, hola Arturo, por cierto, acabo de empezar mi blog. Tú aquí no conoces nada. De la otra forma me conoces. Y la clave en las relaciones sociales es conocerse. Oye, pero para una persona, regresando a la timidez, para una persona tímida, para una persona que le da pena, que le da miedo lo que puedan pensar de ella, abrir sus emociones es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil por miedo, es difícil porque cree esa persona, como está tan pendiente de que la juzguen en positivo, lo que cree es que cuando se abra, la gente la va a juzgar en negativo. ¿Por qué? Porque es algo que nos han ido diciendo toda la vida. Cuando somos pequeños y lloramos, o estamos tristes, ¿qué nos dicen nuestros padres? No llores. Te dicen, no muestres tu emoción. Guárdatela, es malo mostrar tu emoción. Quédatela para adentro. Entonces llevamos toda la vida condicionados para ocultar nuestras emociones. ¿Qué ocurre de verdad cuando mostramos nuestras emociones? Y esto es un estudio gracioso que se hizo con robots. O sea, ponían a gente delante de una computadora, de un ordenador, y el ordenador les empezaba a hacer preguntas, ¿vale?, al azar, y había un momento en que el ordenador empezaba a hablar de sus emociones, ¿no? Ya me dirás tú qué emociones puede tener un ordenador, ninguna. Pero el ordenador decía, pues yo estoy contento porque creo que tengo el color más bonito de todos los ordenadores que hay en esta sala. ¿Vale? Empezaba a hablar como de sus emociones, de estoy contento, tal, no sé qué. ¿Y qué vieron en ese estudio? Que la gente, aunque tenga un ordenador delante, cuando oye a alguien hablar de sus emociones y abrirse, por reciprocidad, lo que hace la gente es, se abre también. No se ríe. Y eso es, a ver, siempre te puedes encontrar un capullo en la vida que haya tenido un mal día y se ría o te diga cualquier cosa. Pero en el 99% de los casos, y es un ejercicio que recomiendo a todo el mundo que nos esté viendo que haga, cuando hablamos de nuestras emociones, por un mecanismo empático que no controlamos, que es inconsciente, lo que hacemos es que la gente se abra también. Entonces, todas esas personas que tienen miedo a hablar de sus emociones, yo primero les diría, ojo, empezad poco a poco. O sea, no habléis de cuando erais pequeños y os hacían bullying en el colegio y ibais llorando a casa. No hace falta, empezad simplemente por vuestros hobbies, lo que os gusta. Y dos, cuando lo hagáis, os daréis cuenta de que lo que conseguís es que los demás se abran también con vosotros. Y la gente está deseando abrirse. En el fondo, la gente lo que quiere es abrirse y ser libre para expresarse. Y no es algo que me saqué yo de la chistera. Hay estudios que han demostrado esto, que cuando nos abrimos, lo que conseguimos es que la gente se abra. Es muy bueno tip ese. Oye, uno de los principales problemas, creo yo, que a la hora de comunicarnos, es que muchas veces cuando estás hablando, cuando estás platicando con alguien, la otra persona, en lugar de estarte escuchando, está pensando en qué te va a responder. Correcto. Ya está pensando, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a rebatir? ¿Cómo voy a hacer valer mi punto? Correcto. ¿Cómo podemos aprender a escuchar? ¿Cómo podemos desarrollar esa escucha activa? Vale. Esto para mí es de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Todos tenemos tendencia a
a estar preparando nuestra respuesta. Todos tenemos esa voz en la cabeza que no para, que está todo el día hablando, ¿no? Y que incluso piensa en, ahora tengo que decir esto y tal, no sé qué. Si queremos hacer sentir bien a una persona y mejorar nuestras relaciones sociales, tenemos que hacer lo que tú dices, que es escucharla de forma activa, ¿vale? El primer punto para escucharla de forma activa y olvidarnos de esta idea, de esto en la cabeza, es que vayamos preparados. Es decir, si yo voy a un sitio en el que quiero relacionarme con gente y caer bien, antes de ir allá, me paro un momento delante del espejo y digo, vale, Pau, hoy vas a escuchar, ¿vale? Porque muchas veces lo decimos aquí, pero luego se nos olvida, vamos a los sitios y hablamos y atropellamos a los demás. Entonces, lo primero es tener claro cuál es mi objetivo de esta noche. Escuchar. El segundo punto es algo que tiene mucho que ver con el mindfulness, que es marcarme otro objetivo cuando yo estoy delante de esa persona, ¿vale? Es decir, yo me he fijado en ti antes y sé que tienes, por lo menos en el ordenador, parece que tienes los ojos marrones. A lo mejor me dices, no los tengo. Yo los veo marrones, ¿vale? Si nos acostumbramos a, cuando conozcamos a alguien, fijarnos, simplemente esto es un detalle, de qué color tiene los ojos, porque muchas veces ni nos damos cuenta, hablamos, vemos la cara y no nos damos cuenta. Eso conseguirá ya que le tomemos un momento de atención, que ya no estemos hablando, ¿eh? Me habla, tú me hablas, entonces yo me fijo, a ver de qué color tiene los ojos Arturo, vale. De esta forma ya he roto ese círculo de tú me hablas y yo quiero contestarte, ¿vale? Puede ser de qué color tienes los ojos, de qué color son tus gafas, me da igual, pero marquémonos como 1 o 2 o 3 objetivos a conocer sobre la otra persona. Pueden ser físicos, como de qué color tienes los ojos, o puede ser saber cuántos hijos tienes, ¿vale? Pero si yo me marco el objetivo de hoy, cuando conozca a Arturo, quiero saber cuántos hijos tiene y de qué color son sus ojos. Seguramente, ahora no, porque ahora solo hablo yo porque me das 3 preguntas, pero seguramente, si estuviéramos tranquilamente sin una cámara hablando, notarías que te escucho más. Y te estoy escuchando, pero sobre todo lo que hago es callar para centrarme en eso de ti. Es como el mindfulness, ¿eh? O sea, focalizar nuestra atención en un punto en concreto. Es difícil, pero vamos, es que la escucha activa es fundamental. Es fundamental. Es estar presente, ¿no? Estar 100% presente en el momento. Absolutamente. Y eso, pero sobre todo lo que te decía, al principio, marcarse el objetivo de escuchar. Y si ya queremos ser extremos, y esto es un ejercicio que vi que hacía una señora americana que es también muy especialista en comunicación interpersonal, hacer un voto de silencio. Arturo, o sea, un voto de silencio, tú vas a una reunión con un cartel, si quieres, o con una tarjeta, donde ponga, perdona, estoy haciendo un voto de silencio, hoy no voy a hablar. Y cuando la gente te hable, tú se lo enseñas, y la gente dirá, bueno, pues ya hablo yo. O sea, simplemente escuchar. Es decir, para que la gente no crea que estás loco, le dices, oye, estoy haciendo un voto de silencio, háblame, ¿vale? Yo te escucho, pero no voy a hablar. Y eso es un ejercicio maravilloso, maravilloso. La gente, vamos, o sea, no se ríe la gente, queda impactada. Y dice, hostia, qué tío más guay, más original y sobre todo qué bien que estoy con él. ¿Y eso no limita un poco esa comunicación, ese dar y recibir? Sí, claro, no lo limita absolutamente. Yo lo propongo como experimento para esas personas que les cuesta mucho escuchar y que solo avasallan, que un día decidan hacer un voto de silencio. Y así la próxima vez, ya sin el voto de silencio, se darán cuenta o sentirán la necesidad de escuchar más. Se aprende un huevo escuchando, se aprende un huevo. Y yo, o sea, tengo que hacer el ejercicio también porque a veces me cuesta, pero se aprende muchísimo. Yo conozco varios que les caería bien uno de esos, un ejercicio de esos. No voy a dar nombres, pero conocí una persona una vez que después de estar discutiendo le dabas la razón, ¿no? Le decías, sí, tienes razón, y te seguía discutiendo. Y, ok, pero ya te dije que tienes razón y seguía discutiendo, ¿no? Espérate, escucha. Me daba igual, no quería tener razón, quería hablar. Sí, hay gente así, hay gente así. Pero es que hay gente que no puede estar en silencio. No porque quieran avasallar, sino porque odian el silencio. O sea, nos hemos creado una sociedad del ruido, de las palabras, del sonido y tal, y se sienten súper incómodos con el silencio. Pero bueno, a estos, como tú dices, sería bien hacer un voto de silencio.
Sí, cómo no. Oye, cuando estás discutiendo con alguien, las cosas no siempre salen como las tenemos planeadas. A veces tenemos diferencias en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, y las cosas pueden escalar un poco. ¿Cómo puedo convertir un conflicto con alguna persona en una oportunidad? Vale, convertir un conflicto en una oportunidad, si la oportunidad te refieres a que de golpe los dos os pongáis de acuerdo y que estéis unidos y que los dos vayáis a por ello en lugar, o sea, que los dos unifiquéis vuestra postura y vayáis a por ello en lugar de discutir, te diría que es muy difícil, ¿vale? Lo que sí que lo puedes convertir es una oportunidad para encontrar soluciones alternativas. En este caso, yo te recomendaría 3 cosas con los conflictos importantes. La primera es decir lo que no quieres, fundamental, y nunca lo hacemos. Si tú y yo estamos discutiendo, por ejemplo, de fútbol, ¿vale? Tú eres del, no sé, del Madrid, ¿vale? Yo soy del Barcelona. Espero que no seas del Madrid, ¿eh, Arturo? Si no, lo tenemos. Tú eres del Madrid y yo del Barcelona. Y empezamos a discutir acaloradamente. Lo primero que hay que dejar claro, uno de los dos tiene que decir lo que no quiere que esta conversación sea. Es decir, Arturo, yo no quiero que esta conversación se convierta en un lugar donde acusarnos, ¿vale? No quiero que esto se convierta en un lugar de acusarnos. Luego hay que decir lo que quieres. Lo que quiero es simplemente ver contigo los puntos de vista por los cuales tú defiendes que el Madrid es mejor que el Barcelona y que tú entiendas por qué yo considero que el Barcelona es mejor que el Madrid, ¿vale? Es decir, ¿qué no quieres? ¿Qué quieres? Y luego lo que hay que hacer es ayudar al otro a empatizar con nosotros. Esto, volvemos a la comunicación empática, ¿eh? Si yo solo te digo, no, es que Messi es el mejor, y tú me dices, no, Cristiano Ronaldo es el mejor, ¿pero qué dices? Si Messi marca un gol de no sé qué, y tú dices, pero Cristiano Ronaldo acaba de hacer una chilena que no sé cuántos. Hablamos otra vez de hechos, hechos. Y los hechos son inamovibles. Si tú dices que Cristiano Ronaldo es el mejor, y yo digo que Messi es el mejor, allí no hay punto de encuentro, ¿vale? Entonces lo que tenemos que conseguir es que el otro empatice con nosotros y que sepa por qué estamos diciendo eso, ¿vale? Y la mejor forma, de nuevo, es hablar de las emociones, de, oye, mira, ponte en mi piel. Yo, que me encanta el Barcelona, lo único que me llega aquí en Barcelona por la televisión de Cristiano Ronaldo es cuando dice tonterías, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo sacan en la tele, aquí yo veo la televisión catalana y sobre todo lo sacan por la tele cuando dice tonterías. No lo sacan cuando dona su sueldo a otros sitios, ¿vale? Entonces, ponte mi punto de vista es muy negativo de cara a Cristiano Ronaldo. Entonces tú a lo mejor ahí empatizas más conmigo y dices, coño, Pau puede tener razón desde su punto de vista. Si él solo ve lo negativo de Cristiano Ronaldo porque es lo único que le enseña, pues a lo mejor yo solo veo lo negativo de Messi porque es lo único que me enseña, pues a lo mejor los dos tenemos parte de razón. Entonces, de nuevo, es huir de los hechos y moverse hacia la zona de las emociones, de permitir que el otro empatice contigo. Ponte en mi piel. Llevo toda la vida siendo del Barcelona. Messi para mí es una persona humilde. Cuando veo a Cristiano Ronaldo, veo que representa una figura, no lo sé, lo que sea, ¿vale? Pero fíjate en cómo estoy hablando ahora, Arturo. Estoy hablando de, para mí, siento, me parece, cuando pasa esto, me ocurre tal. Es decir, no hablo de es. Son hechos. Si hablo de mis emociones, hablo de me parece, siento, lo que veo. Entonces, si hablamos de esa forma, lo que conseguimos será evitar conflictos. Porque tú me puedes discutir que Messi es el mejor jugador del mundo. Me lo puedes discutir. Pero no me puedes discutir que para mí Messi sea el mejor jugador del mundo. Eso es indiscutible. ¿Me explico? Puedes discutir que Messi es, pero lo que para mí representa, lo que para mí es, no lo puedes discutir. Tú no puedes discutir mis emociones ni mis opiniones. Esto se le llama utilizar la perspectiva subjetiva, hablar desde ti, ¿vale? Entonces yo, resumiendo, cuando queramos convertir un conflicto en una oportunidad, decir, lo que no queremos que se convierta eso, así los dos lo tenemos claro, porque a veces en el fragor de la batalla se te olvida, lo que sí que queremos, ¿para qué estamos discutiendo? ¿Cuál es el objetivo de esta discusión? ¿Qué queremos llegar con esto? Y utilizar la perspectiva subjetiva para hablar de mis emociones, ¿vale? Y luego ya, si realmente las dos posturas son totalmente opuestas, lo que hay que decir es, oye, parece difícil que nos pongamos de acuerdo los dos. Porque tú dices A, yo digo B.
vamos a buscar algún punto que no hayamos pensado hasta ahora, seamos creativos y veamos si encontramos algún punto de acuerdo, pero seamos creativos, dejemos volar la imaginación. Y esto normalmente lo que abre es, un poco con pensamiento lateral, abre nuevas puertas a nuevas soluciones. Pero bueno, esto ya es más complicado. Pero básicamente son esas tres cosas, Arturo. Básicamente es un proceso de negociación. Sí, básicamente es un proceso, no tanto, sí, de negociación y de permitir que el otro se ponga en mi piel, se ponga en tu piel, ¿sabes? De ayudarle a que se ponga en tu piel. Es muy difícil enfadarse con alguien a quien comprendes. He puesto un ejemplo muy extremo porque es Messi, Cristiano Ronaldo, es un ejemplo, una tontería. Pero en otras cosas más importantes de la vida, que yo entienda por qué tú estás haciendo eso, que yo entienda tus motivos detrás, que yo entienda tus emociones, lo que va a hacer es que empatice con ellas. Y seguramente entonces es muy difícil odiar a alguien a quien conoces y a quien comprende sus motivos. Normalmente odiamos y nos peleamos con personas que conocemos poco, ¿vale? Entonces, para evitar estos conflictos, hay que hacer que el otro se ponga en mi piel. Y a partir de ahí negociar, efectivamente. Decir, oye, pues mira, vamos a encontrar una postura que los dos estemos de acuerdo. Correcto. Sí, es conocernos y llegar a un punto medio, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Tantas cosas, Arturo, a lo mejor queda muy naif lo que voy a decir, pero realmente cuando conoces los motivos detrás de los actos de las demás personas, todo se vuelve súper sencillo. Y lo único que hay que hacer es preguntar ¿por qué? Y nunca lo preguntamos. ¿Vale? Tú me dices, yo creo que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. Y yo te replico, Messi es el mejor del mundo. Nunca te replico, ¿por qué Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo para ti? No, lo que hacemos es poner nuestra posición por delante. Solo con por qué es muy difícil que existan conflictos, de verdad. Y casi nadie lo usa. Cierto, cierto. Oye, muchas veces puede estar en esta negociación, vamos a conocer nuestros puntos de vista, vamos a conocer nuestras razones, ¿no? Y negociamos. Pero hay algunas ocasiones en que, sobre todo en la parte de los negocios, ¿no? Cuando estás haciendo un pitch de venta, por ejemplo, sí. tienes que convencer, ¿no? Ese es tu trabajo, convencer de las razones, convencer de las habilidades, de los beneficios, de las características. Sí. ¿Cómo puedo convencer a alguien? Buena pregunta, ¿eh? Sí. A ver, si tuviera respuesta absoluta, ya no estaría aquí, Arturo, pero no, es una buena pregunta, porque yo trabajo en marketing 10 años y mi trabajo era convencer a gente, y hacer anuncios y convencer a la gente y tal. Entonces, lo que creo que a lo mejor es como muy manido y se dice mucho y tal, pero para mí sigue siendo la clave. Para vender hay que solucionar un problema del otro, ¿vale? Y para solucionar un problema del otro hay que saber qué problema tiene el otro. No qué problema tiene yo qué sé, pues que se quiere comprar un coche, ¿vale? Y porque se le ha quedado viejo. No, es ¿qué necesidad va a satisfacer? ¿Qué necesidad humana va a satisfacer mi producto para esa persona? Porque no es un pitch de ventas, el mismo pitch de ventas no se puede hacer igual a una persona que a otra. No se puede hacer igual al presidente que al vicepresidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el presidente tiene otros objetivos que el vicepresidente. A lo mejor el presidente está preocupado porque la empresa todavía no genera beneficios. Y a lo mejor el vicepresidente lo que quiere hacer es quedar bien delante del presidente. Entonces, cuando hagamos el pitch de ventas, lo primero que tenemos que saber es que a veces es muy difícil. ¿Qué quiere esa persona? Es como cualquier negociación. ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué hay detrás? ¿Tú para qué quieres esto? Yo ya sé que lo quieres, pues porque quieres un coche para conducir, ya lo sé, pero ¿para qué lo quieres, en el fondo? ¿Para poder decirle a tu mujer o a tu marido que has comprado un coche a un precio de ganga y ponerte una medalla? ¿Para fardar delante de tus amigos o tus amigas? ¿Para qué lo quieres? Entonces, esto es muy difícil preguntarlo, ¿no? O sea, si yo soy un vendedor de coches, no puedo, cuando entre alguien no me puedo decir, pero dime la verdad, ¿tú para qué quieres esto? No, eso quedaría raro. Pero sí que es cierto que con las preguntas se puede entender. Entonces, para hacer un pitch de ventas, lo primero que hay que hacer es preguntar. Preguntar, en este caso, no por qué, también, pero sobre todo, ¿para qué? Mira, ahora yo soy consultor de una empresa y ahora estamos negociando con una empresa para que nos dé una licencia o nos dé los derechos de comercialización
de un producto suyo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es convencer a esa empresa para que me dé los derechos de comercialización de ese producto. Yo lo primero que tengo que hacer cuando hable con esa empresa es decir, oye, tú, ¿para qué quieres dar los derechos de comercialización de ese producto? No la empresa, la persona. ¿Para qué? Pues mira, es que acaban de poner hay otro responsable, ahora somos 2 en el departamento, hay otro responsable y quiero pues hacer valer mi trabajo, lo que sea. Tengo que saber eso. Tengo que saber eso. Quiero presentarle un proyecto a la dirección general que digan, ostras, ¿qué proyecto más bueno? Vale, pues entonces yo te voy a presentar un proyecto bueno y en la parte de los compromisos, allí ya seremos más flexibles, ¿no? Porque sí, claro, si me comprometo a mucho, pues después a lo mejor no puedo cumplir. Da igual. Yo lo que tengo que saber es qué quiere esa persona. Entonces lo que tengo que preguntar es, ¿por qué quieres dar tú comercializar este producto aquí, cambiar de comercializador aquí y para qué? ¿Vale? Entonces, y una vez eso yo adapto mi pitch. Si no, el problema que hacemos es el pitch siempre nos centramos en los beneficios, que está muy bien, pero a lo mejor los beneficios esos no son los que la otra persona quiere. ¿Vale? O sea, a mí que me hables de que con este coche puedo correr mucho y se pone de 0 a 100 en 4 segundos y medio, muy guay, yo te diré, hostia, impresionante, pero es que yo nunca salgo de la ciudad, ¿sabes? Entonces, la clave del pitch es entender la necesidad humana, ¿no? Esta pirámide de Maslow, seguro que te suena, la necesidad humana que hay detrás de esa persona, ¿qué quiere satisfacer? Reconocimiento, cariño, dinero, poder. Y para eso hay que preguntar mucho. Entonces, la mejor técnica de ventas, preguntar. Y luego el pitch cortito. Cortito. Ok, gracias. Oye, ya casi terminando, ¿qué te distingue a ti sobre los demás coaches, sobre las demás personas hablando de este tema para que la gente se acerque contigo? Pues mira, a mí me distingue básicamente que y es el origen un poco de mi proyecto. Yo, cuando empecé en esto, solo veía gente que hablaba de su experiencia, ¿vale? Yo, si era tímido y buscaba formas de superar la timidez o de aceptar la timidez y tal, solo me encontraba con personas que hablan de lo que les había ido bien a ellas, ¿no? Entonces, o lo que les habían enseñado en su momento en la universidad, donde fuera. Entonces, lo único que hacían era repetirlo y traducirlo para ti. Pero eso, en unos casos puede funcionar y en otros no tiene por qué funcionar para nada absoluto. ¿Por qué? Porque yo y esa persona no somos iguales. Es como si viene Michael Jordan y me dice, Pau, te voy a enseñar a ser una estrella de la NBA. Digo, vale, lo que tú quieras, pero tú mides 2,10 metros y yo no, ¿vale? Entonces, que a mí me venga alguien a contarme que me va a ayudar porque él se ha ayudado, no me sirve. No me sirve porque somos 2 personas distintas en 2 circunstancias totalmente distintas. A mí lo que me sirve es el empirismo, la ciencia que hay detrás. A mí lo que me sirve es, ¿por qué? Porque la ciencia elimina la variabilidad individual. La ciencia lo que hace es, a veces es demasiado tajante, pero lo que hace es elimina la variabilidad individual. Entonces, hace un estudio con 200 personas y ve patrones y dice, pues, parece que lo que funciona mejor en promedio es esto. Eso es lo que me sirve a mí. Porque eso está demostrado que en promedio seguramente me puede ayudar. De la otra forma, a lo mejor me ayuda o probablemente no. Entonces, lo que me distingue a mí es eso. Yo solo busco ciencia. O sea, yo todo lo que hablo, todo lo que digo, he hecho un trabajo duro de meterme dentro de la ciencia, de buscar estudios y papers de psicólogos sociales y ver qué dicen al respecto y encontrar los estudios. Entonces, básicamente la gente que acude a mí, y no me gusta mucho definirme como coach, pero me da igual, la gente que acude a mí es gente que ya ha probado cosas, que no ha tenido resultados, y que dice, oye, yo quiero saber qué tiene la ciencia, qué puede decir la ciencia al respecto de esto. Porque a veces te llevas grandes sorpresas. Y algo que tú creías que estabas haciendo bien, la ciencia dice que es justo lo contrario. Y tú te has ido preparando a ti mismo, eres autodidacta. Sí. No soy autodidacta porque lo que hago es aprender de estudios, de libros, de ciencia. O sea, sí, yo soy biotecnólogo. O sea, de formación soy biotecnólogo, que es una carrera que solo haces que leer estudios científicos y tal. Entonces, mis 2 padres sí que son psicólogos.
Entonces, la pasión por el comportamiento humano, por entender el comportamiento humano, viene de mis padres, pero el trasfondo científico, el hecho de buscar ciencia, es por mi formación. Luego sí que he hecho un posgrado de inteligencia emocional, me he formado. Pero te tengo que decir que no me ha servido de nada. Lo que sirve es ponerse a buscar uno mismo qué tiene que decir la ciencia y los científicos y qué estudios científicos hay detrás de eso. Y yo es en eso en lo que me baso. Buenísimo, Pau. Oye, ya, ahora sí, para terminar, en 30 o 40 años, ¿cómo te gustaría que te recordaran? En 30 o 40 años me gustaría que me recordaran vivo todavía. Espero. Aunque, sí, no sé. Además de vivo, creo que esto es dentro de esa pirámide famosa de Maslow, ¿no? Es como el sumum, lo que pretende, al final lo que todos queremos es trascender, ¿no? Y yo no sé de qué forma quiero trascender todavía, no me lo he planteado nunca. Supongo que al final la forma más fácil de trascender es teniendo una familia. Y la más gratificante, no la más fácil, pero seguramente la más gratificante o la que te requiere más esfuerzo. Entonces, no te puedo contestar muy bien esa pregunta, seguramente cuando sea padre, como tú, seguramente tú me la podrías responder mejor ahora, pero cuando sea padre te la podría contestar mejor, pero lo que quiero, quiero que me recuerden de la misma forma en que me recuerdo yo. Pues un tío muy perseverante. Sobre todo a mí me gusta mucho la perseverancia y el hecho de que cuando las cosas se ponen muy mal, seguir adelante. A mí me gusta que me recuerden así. No como un tío listo, porque no lo soy, ni más ni menos que nadie, ni con suerte, no. Como un tío que tiraba siempre, iba andando, poco a poco, pero iba andando, perseverante. Pau, buenísimo, muchísimas gracias. La información que nos has dado ha sido interesante y muy, muy valiosa. Muchas gracias a ti, Arturo, ha sido un placer y espero que la audiencia le haya aportado valor. Estoy seguro que sí. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Saludos y que estén bien.